que me parece que es importante que, en términos de sentido, ¿no? Pero bueno, era interesante que con esa misma tinta, digamos, una de las heroínas, al menos de nuestra pieza, con sus manos escribiese una consigna revolucionaria. Sí, bueno, brevemente, para que en todo caso Blas nos lleve hacia otros terrenos, la cita, el texto abre con dos epígrafes. Uno es se estaban quemando dos cosas, no, no es tal cual, ¿no? Pero digamos, mi casa se estaba quemando y podía salvar una sola cosa y elegí salvar el fuego, ¿no? No es textual, si quieren los leo, pero no hace falta, y esa era una cita de Cocteau. Y después, la otra cita era la del príncipe Kropotkin, que dice, la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. Y a partir de ahí apareció, digamos, el título de Casa que arde, que es un título que tiene punch, y que me parece que era bueno, que de algún modo sintetizaba muy rápidamente la esencia de lo que queríamos para la pieza, ¿no? Cuando la estábamos armando. Bien, buenísimo, buenísimo. Muchas cosas para repreguntar, pero no quiero que nos quedemos. A ver, esta, la imagen, un poco estuvimos charlando, no sé si la ven. Sí, claro. El concurso de belleza, las niñas, la vemos a Bernarda también. Hay también Algo. una referencia también, nosotros no trabajamos solo con cita eruditas, trabajamos mezclando lo alto y lo bajo. Evidentemente, el vestido de Bernarda es una cita a Cruella de Vil, de los 101 Dálmatas. Eso es Tal evidente. cual. Bueno, pero Blas sabe mucho de moda y sabe que también ahí hay aires de Alexander Alexander McQueen. No, McQueen. ya lo sé, Y pero es hablar de alta costura y hablar de otro nivel, ¿no? Realmente otro nivel, no solamente, digamos, lo popular o lo icónico en ese aspecto, sino también un nivel también de sofisticación en el ropaje, en la vestimenta, porque, a ver, había que hacerla tan atractiva como repulsiva, ¿no? Sí, sí, claro. sí, a mí me servía esto para decir que no trabajamos la multireferencialidad solamente de lo que se considera alta cultura, sino que en este sentido el procedimiento con el que trabajamos es absolutamente posmoderno. Somos sujetos en la forma absolutamente posmoderno y en el contenido todavía de la modernidad. Y esa tensión entre modernidad y posmodernidad nos resulta interesante para trabajar estas formas híbridas que permitan de algún modo descolocar al espectador, ¿no? Aquí, lo que puedo decir, lo que puedo aportar de esta imagen, a ver si es disparadora por lo menos de otras reflexiones, es que, bueno, estas niñas ingresaban cual concursantes de estos shows televisivos de los que ya hablamos, pero lo interesante es que había como una cosa doble, ¿no? Ingresaban, por un lado, con una sonrisa muy impuesta y con estas ropas tan vistosas, pero a la vez, digamos, entraban como a un campo de concentración, ¿no? Y Bernarda era una especie de jueza, pero también capó de Auschwitz. Entonces había una cosa doble, ¿no? La música era festiva, como las músicas de estos shows televisivos, muy arriba, y ellas entraban radiantes y felices, pero bueno, después lo que tenían que hacer era ocupar un lugar en el espacio y terminar como en esta formación, ¿no? Ya la formación, digamos, de alguna manera da cuenta de que los cuerpos en el espacio tienen que ocupar un lugar y no otro, es una forma de disciplinamiento. Y bueno, y por supuesto después venía la revisión, ¿no es cierto? Venía la jueza Bernarda, las recorría, las miraba, las observaba, y bueno, también un poco en este juego doble, ¿no? Personajes totalmente formateados, ¿no? Es muy antinatural ver a una criatura comportarse de esa manera y con esas ropas que, como decía Emilio, no solamente las sexualizan, sino que además también las corren las corren de su grupo etario, o sea, realmente las descolocan, ¿no? Y por otra parte, las Adelas detrás, o sea, estas niñas son futuras Adelas, futuras Bernardas, ¿no? Como que la tradición, no sé, no, la tradición es maldita y no sé, es una suerte de maldición, ¿no? Pero estas niñas que se presentan de esta manera, ya sabemos que después van a estar con un uniforme, como están las Adelas detrás, y quizás luego alguna llegue a Capo de Auschwitz. Entonces, Claro. bueno, de alguna manera sí se construye esta imagen
haciendo este análisis, ¿no? Por otro lado, la niñita más pequeñita del grupo, digamos, es la que representa la utopía, que está vestida, tenía 4 años, ella se llamaba como actriz, era una actriz divina y tenía de verdad 4 años y era la que manejaba la escena como ninguna de todas las actrices adultas, ni era algo excepcional. Representa todavía la utopía, no está tomada, y ella entraba a escena donde el espacio estaba vacío y decía un texto, decía César, los que vamos a morir te saludamos, decía frente a un micrófono, y después entraban todas las otras niñas. Sobre el final, las niñas, una vez que se ha dado la revuelta y la casa ha quedado ensangrentada, rota, destrozada, ingresan por un hueco de la casa, ya vestidas con ropa de calle, vale decir, como la más pequeñita que estamos viendo, y con pasamontañas negro, como si fuesen parte de un grupo comando o de liberación, como lo querramos entender, y con bidones de nafta. Ahí lo que hacíamos era, que tenían agua, por supuesto, las adelas grandes, en colaboración con las chiquititas, rociaban toda la casa, y por debajo de la platea de espectadores había alguien que estaba tirando querosén para que se oliera. Entonces de pronto parecía que iban a incendiar. No solo simbólicamente la casa, sino que el teatro también, que un poco era el juego, ¿no? También la cultura es parte de un sistema opresivo. Y entonces después la chiquita venía, sacaba un encendedor, y el encendedor le fallaba la piedra, y entonces estaba todo el tiempo tratando de prender fuego, y no lo logra. Es decir, que la utopía se ve frustrada. Vale decir que, de algún modo, esa participación que tenían las niñas, como Maricel lo acaba de narrar, estaban como evidenciando lo que era el futuro, lo que había sido el pasado de las Adelas, el pasado de la Bernarda, o al revés, lo que las Bernarda y las Adelas evidenciaban el futuro de estas pobres niñas. Claro, la construcción del poder en esos cuerpos. Yo tengo una pregunta, Emilio, esa actriz que vos decís de 4 años, ¿es la actriz que estamos viendo de espalda, chiquitita? Exactamente, no. La nenita de 4 años. Es perfecto. Impresionante, impresionante. Ustedes dirigen niños y niñas como nadie, ¿entiendes? Si atreo esas azafatas que tienen ahí. Es muy hermoso. Es hermoso trabajar con niñas. Si creas el espacio adecuado para que las niñas de verdad puedan disfrutar de esa instancia hermosa, liberadora, que es el proceso creativo, es una gloria. Pero bueno, hay que contar con buenos padres, hay que ser de buena madera, hay muchas cosas que entran en juego a la hora de trabajar con niñas, y que nosotros podemos con orgullo decir que lo tenemos muy bien elaborado, porque nuestras experiencias todas han sido súper hermosas, y no le tenemos miedo ni mucho menos, y no aceptamos críticas porque sabemos que ahí hay algo que hemos sabido manejar muy bien. Tomando un poquito de eso, 2 cosas. Primero, el viejo dicho de teatro que dice, nunca trabajes en escena con niños ni con animales. ¿Por qué? Porque los niños y los animales son pura presentación y representación. Son puro devenir, pura performatividad, no representación. Justamente contradiciendo ese dicho, y porque a mí me gusta ser bastante contrera, me parecía que lo más interesante sería trabajar con niños y con animales, cosa que hicimos en vivo, con animales vivos, con animales muertos, con animales embalsamados y con niños en muchas ocasiones. Lo que implica trabajar con niños implica asumir una gran responsabilidad de ética. ¿Hasta dónde vos llevas a ser parte de un niño de una pieza donde no es capaz de digerir en términos conceptuales cuál es su participación? Entonces, para eso hay que trabajar con muchísimo cuidado, ir explicándole con sus propias palabras, para decir hasta dónde llega su poder de comprensión, básicamente por su edad y por su educación, de qué estás hablando y cómo querés que hablen, en sentido metafórico, no en sentido literal, esos cuerpos de esos niños. Y es un trabajo muy, muy, muy interesante, pero al mismo tiempo muy delicado y que implica una responsabilidad ética muy grande de parte de quien está conduciendo ese trabajo. Entonces, es un arma de doble filo.
pero que al mismo tiempo genera ese desafío que no lo tenés con un actor. A un actor no le tenés que explicar por qué lo tenés ahí, por qué le pedís lo que le pedís. A un niño le tenés que explicar por qué está ahí y por qué le pedís lo que le pedís. Pero explicarlo no como yo te lo puedo explicar a vos o a cualquier espectador, sino con las palabras de un niño. Y esto es un trabajo muy fino que hay que hacer, pero que es hermoso. Sí, súper, 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 súper. Bueno, me gustaría ahora que reflexionemos sobre